estado revisando en la sesión anterior, hemos estado hablando sobre el agente físico vibración. Definimos qué era la vibración y mencionamos que existen dos formas de vibración. La famosa vibración local y la vibración generalizada. La vibración local, ¿no?, es la famosa vibración bajo el sistema mano-brazo. Y la vibración generalizada es la vibración bajo el sistema cuerpo entero. De estos dos sistemas de vibración, mencionamos también que la vibración cuerpo entero es la que es más nociva a la salud de la persona. Produce mayores efectos adversos a la salud, a diferencia de la vibración mano-brazo. No estamos indicando que la vibración cuerpo entero es más importante que la vibración mano-brazo. No estamos indicando que la vibración mano-brazo sea menos importante. Lo que estamos indicando es que, dada dos exposiciones, la que va a producir mayores efectos nocivos a la salud es la vibración cuerpo entero. Hablamos también nosotros en la sesión anterior sobre el concepto de frecuencia y la definimos como el número de vibraciones por unidad de segundo. Esta vibración cuerpo entero es más nociva para la salud de la persona porque en estos puntos de contacto por el cual se transmite la energía del medio sólido al cuerpo de la persona, son puntos de contacto específicos en el cuerpo de la persona que hacen que todo el cuerpo funcione como un sistema elástico. ¿Por qué punto se transmite la vibración cuerpo entero? La vibración cuerpo entero se puede transmitir en primera instancia a través de la planta de los pies, segunda instancia a través de los glúteos y tercera instancia, menos probable, pero también se da el efecto de transmisión a través de la espalda. Estos tres puntos, ¿no?, por el cual se puede dar la vibración cuerpo entero, producen en el organismo una vibración generalizada. No significa de que si la vibración se da a través de la planta de los pies, solo se va a producir movimiento en la planta de los pies. No, lo que se va a producir es un movimiento a nivel de todo el cuerpo. Ese movimiento a nivel de todo el cuerpo afecta a distintas partes del cuerpo de la persona. En primera instancia, si el punto de contacto es el pie, todas las extremidades inferiores. En segunda instancia, todo el sistema digestivo de la persona también se ve afectado. Si la persona sufre de gastritis, si la persona sufre de apendicitis, lo que va a ocasionar la vibración cuerpo entero va a agudizar esas enfermedades preexistentes de la persona. Los efectos de la vibración cuerpo entero están basados obviamente en la magnitud, cuál es el nivel de aceleración, cuál es el nivel de vibración, ¿no? Y también están dados por las frecuencias a la cual se expone la persona, las frecuencias con la cual se da el movimiento oscilatorio. Por ejemplo, ¿no?, cuando el movimiento oscilatorio tiene frecuencias en el rango de 0.5 a 1 Hz, cuando el rango de frecuencias va de 0.5 a 1 Hz, ¿qué es lo que produce este tipo de frecuencias? ¿Qué son frecuencias bajas? Tener en consideración que la frecuencia es el número de vibraciones por unidad de segundo. El hecho de que sea 1 Hz significa que está dando una vibración cada segundo. Esta vibración es relativamente baja
Sin embargo, también produce efectos o alteraciones en el equilibrio de la persona. Nos puede producir mareos, nos puede producir náuseas. Si la frecuencia va incrementándose, por ejemplo, estaríamos hablando de frecuencias en promedio de los 4 Hz. A esa frecuencia en promedio de los 4 Hz ya se generan trastornos gástricos. Eso significa que la vibración ya no solamente se está dando en el punto de contacto, que puede ser planta de los pies, glúteos o espalda, sino esta vibración, ¿no?, está siendo cada vez mayor, de tal manera que ahora también está afectando al sistema digestivo. La vibración también afecta a la sangre, ¿no? Agrava lo que es la mala circulación. ¿Cuándo se agrava la mala circulación de la sangre por efecto de la vibración? Cuando la frecuencia está en promedio en los 5 Hz. Cuando la frecuencia está en promedio en los 5 Hz, existe una mala circulación. Si seguimos aumentando la frecuencia y quizás nos encontramos con frecuencias mucho más elevadas, frecuencias en promedio de 10 Hz, ya a frecuencia de 10 Hz generamos daño en el sistema ocular. Imagínense, el punto de contacto, en el sistema ocular. Le decía, imagínense, el punto de contacto es la planta de los pies, los glúteos a la espalda. Sin embargo, en este tipo de vibración, hacer vibración cuerpo entero, en el cual el organismo se comporta como un sistema totalmente elástico, produce afectaciones inclusive en todo el sistema ocular de la persona, dado que no vibra solamente los pies, los glúteos o la espalda. El efecto de vibración es generalizado. En ese detalle de que el sistema de vibración es generalizado, hay que tener en consideración de que todas las partes del cuerpo se van a ver afectadas. Algunas en mayor medida que otras, pero el sistema visual de la persona es un sistema muy importante para nosotros, y el cual puede verse afectada cuando la vibración ya alcanza los 10 Hz. Se habla mucho que las vibraciones cuerpo entero afectan seriamente la columna y las vértebras de la persona. Y es correcto. La vibración cuerpo entero, y lo mencionábamos al inicio, produce efectos mucho más nocivos al cuerpo de la persona. Y como estamos viendo, produce efectos no solamente en la parte que vibra, no solamente a nivel del sistema digestivo, la circulación de la sangre, sino a nivel general. Y uno de los mayores efectos precisamente es a nivel de la columna, ¿no? Desvía la columna, produce deformaciones en las vértebras. Estas deformaciones, esta desviación general de la columna, se produce inclusive a frecuencias bajas. La deformación de las vértebras y la desviación de la columna se puede producir por encima de los 4 Hz. Por encima de los 4 Hz, ¿no? Y obviamente dependiendo de cuán sensible sea el cuerpo de la persona, ya se producen este tipo de lesiones. Hay que tener bastante consideración con respecto a la vibración cuerpo entero. Los equipos que miden la vibración, también llamados acelerómetros, son los equipos ocupacionales quizás de mayor costo también. Si alguna vez usted ha cotizado un monitoreo de vibración, la mayoría de monitoreos por cada punto puede estar bordeando los 360 soles en promedio, que son aproximadamente 100 a 120 dólares por punto.
y eso es porque el equipo de vibración, ¿no?, de una marca americana, una marca buena, por ejemplo, como podría ser un Larson Davis, puede estar bordeando los 25.000 a 30.000 dólares. Entonces, obviamente, pues, si usted hace una inversión de 28.000 dólares, es para poder recobrar su inversión y generar rentabilidad. Entonces, hay que medir la vibración, hay que saber medir la vibración y obviamente hay que tratar de hacerlo con equipos ocupacionales que nos den la garantía que realmente los valores que vamos a obtener son valores confiables, para que en base a esos valores podamos nosotros establecer recomendaciones. Hablamos en sistema mano-brazo de los famosos ejes, que son los ejes de vibración. Aquí en vibración cuerpo entero también vamos a hablar sobre los ejes. Mientras que en vibración mano-brazo se le colocaba al trabajador un dado en los dedos o en la mano, ya dependía un poquito de cuál sea el modelo del equipo ocupacional que estemos utilizando. En vibración cuerpo entero también nos va a interesar trabajar con los ejes. Estos ejes son los ejes asociados a las aceleraciones que se van a producir. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, las tres formas en las cuales se transmite la vibración. La vibración a través de la planta de los pies, la vibración a través de los glúteos y la vibración a través de la espalda. Cuando nosotros queremos hacer la medición de la vibración, ¿no?, utilizamos un platillo, y este platillo, si es que vamos a realizar vibración cuerpo entero en una persona que quizás trabaje en una plataforma, el platillo se coloca lo más cercano a la plataforma. Este platillo viene conectado obviamente al equipo de monitoreo ocupacional y este equipo, el receptor, es el que me va a dar las aceleraciones en los tres ejes. Si la persona trabaja sentada, por ejemplo, los conductores de montacargas, los conductores de grúas, tractores, el disco lo colocamos debajo del asiento de la persona, ¿no?, y esto viene conectado al receptor. Y de igual forma se realiza si es que la persona trabajase en algunos instantes de tiempo, porque no es una posición muy frecuente, pero sí podría darse el caso de que algunas personas trabajen echadas, sobre todo las personas que hacen mantenimiento continuo a los vehículos, mantenimiento continuo a las máquinas, ¿no? Entonces obviamente pues existe una variedad de máquinas y muchas veces el trabajador tiene que encontrar la posición correcta para poder trabajar de una forma adecuada. Una de esas posiciones a veces suele ser la posición en la cual la persona tiene que laborar echada para poder hacer su actividad. Se producen entonces tres ejes, ¿no? Se producen tres ejes entonces, y hay un eje que está bien marcado. Quizás aquí la orientación de los ejes va a ser mucho más sencilla a relación de la vibración mano-brazo. Por ejemplo, el eje Z es el eje que vamos a asociarlo al eje de la persona. Entonces, si este es el eje de la persona, ese para nosotros va a ser el eje Z. La persona está sentada, el eje es el mismo, eje Z, y si la persona está echada, este vendría a ser el eje de la persona, este vendría a ser el eje Z. Obviamente, asociada al eje Z, vamos a tener una aceleración Z, asociada al eje Z, una aceleración Z, y por aquí también vamos a tener una aceleración Z. El otro eje es el eje X. El eje X, de una forma bastante sencilla y muy fácil de poder identificar, es el eje que tiene la orientación como si que saliera del pecho. Entonces imagínense acá en la persona que está parada, el eje X sería este, es un eje que sale del pecho. Este vendría a ser para nosotros el eje X. Si la persona está sentada, bueno, va a ser exactamente la misma orientación, es un eje que sale del pecho, y si la persona trabaja echada, el eje X es el eje que sale del pecho. Asociado al eje X, vamos a tener nosotros una aceleración X, asociado al eje X, una aceleración X, y acá asociado al eje X, una aceleración X. El otro eje, obviamente, será el eje Y,
¿no? El eje transversal, que de forma práctica es el eje que une los brazos. Si quisiéramos tomarlo de una forma muy práctica, vendría a ser el eje que une los brazos. Este vendría a ser para nosotros el eje Y, al cual viene asociado una aceleración Y. Aquí la que une los brazos sería esta, entonces esta de acá sería el eje y esta tendría asociada una aceleración Y, ¿no? Y si la persona está echada, de igual forma, ¿no? Este vendría a ser el eje Y, la cual tiene asociada una aceleración Y. No olvidemos que estos tres ejes son ortogonales, formando ángulos de 90 grados entre cada eje. Bien, ahora hablemos sobre las normas que van a regir los límites máximos permisibles para la vibración cuerpo entero. Para la vibración cuerpo entero, a diferencia de vibración mano-brazo, en vibración cuerpo entero se trabaja con un límite de exposición diaria para 8 horas. Entonces, para un trabajador que labora 8 horas al día, se establece un límite máximo permisible, un límite de aceleración, el cual se define según la resolución ministerial 375 en 1.15 metros por segundo al cuadrado. Este valor es un valor de la resolución ministerial 375-2008-TR. Cuando la resolución ministerial 375-2008-TR habla de esta aceleración de 1.15, está hablando de una aceleración por cada eje, por eso es que acá le vamos a colocar A sub K. ¿Qué significa entonces esto en términos mucho más sencillos? Significa que dada una exposición a vibración cuerpo entero, cada uno de los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, cada uno de estos ejes tiene que ser menor o igual a 1.15 metros por segundo al cuadrado. Recordando nosotros que la aceleración, para efectos de comparación con la resolución ministerial 375, se realiza por cada eje. Pues cada eje tiene que ser de forma independiente menor o igual a 1.15 metros por segundo al cuadrado. La misma resolución ministerial 375 nos define el nivel de acción. La misma resolución ministerial 375 nos define el nivel de acción. Nosotros en vibración mano-brazo mencionamos que el nivel de acción para la vibración mano-brazo era el 50% del límite máximo permisible. Entonces, si el límite máximo permisible para una jornada de 8 horas era 4 metros por segundo al cuadrado, para cualquiera de los ejes, supongamos, su nivel de acción era la mitad. Y si queríamos hablar sobre la aceleración eficaz de la ISO 5349, que tenía que ser menor o igual a 5 metros por segundo al cuadrado, su nivel de acción se definía en la mitad, o sea, en 2.5 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, para vibración cuerpo entero, la misma resolución ministerial 375 nos va a definir el nivel de acción. Y este nivel de acción que nos va a definir la resolución ministerial 375 no es el 50% del límite máximo permisible, es mucho más exigente. El nivel de acción para la resolución ministerial 375, ojo, para la resolución ministerial 375, lo vamos a tomar en 0.5 metros por segundo al cuadrado, para una jornada de exposición de 8 horas. Entonces, si usted quiere trabajar con el nivel de acción, ya no compara con 1.15, sino compara con 0.5 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces, esquematizando, la vibración la vamos a medir con un platillo que viene conectado al receptor del equipo. Y sobre ese platillo
¿no? Vamos a graficar también nuestros ejes. El eje Z es el eje de la persona, que en realidad es el eje que sale del platillo. El eje X sale del cuerpo, sale del pecho de la persona o es perpendicular al pecho de la persona. Y eso obviamente dependerá de la posición en la cual estemos colocando el platillo. Y el otro eje será el eje Y. Entonces acá tenemos los tres ejes, que son los ejes a los cuales le vamos a asociar nosotros una aceleración, tal cual lo hemos hecho en cada uno de los gráficos, ¿no? Vamos a tener tres aceleraciones y sobre esas tres aceleraciones vamos a calcular nosotros una aceleración eficaz. Una aceleración eficaz que ya sabemos que es una representación de esas tres aceleraciones. Esa aceleración eficaz tiene el siguiente cálculo, ¿no? Y ojo acá porque puede inducir a un error, ¿no? Nos puede inducir a un error. Esta aceleración eficaz la vamos a calcular como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las aceleraciones. O sea, vamos a determinar que esa aceleración eficaz es la raíz cuadrada de la que es ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Es igual en forma a esta ecuación. Sin embargo, vamos a ver que en el desarrollo hay una pequeña diferencia. Ojo, hasta ahí es igual, ¿no? Igual a la ecuación que hemos trabajado en sistema de vibración mano-brazo. Ahora vamos a ver la diferencia en un momento. Entonces, esta aceleración eficaz, que ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Es un estándar que está referido en la ISO 2631. ¿Qué es lo que dice la ISO 2631? La ISO 2631 señala: para un trabajador que labora 8 horas, el límite permitido de aceleración, y ojo que acá no va a hablar de aceleraciones parciales, porque la ISO 2631 habla de aceleración eficaz. Entonces, el límite para la aceleración eficaz es de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Que si usted ve, este 0.5 metros por segundo al cuadrado coincide con el nivel de acción de la norma, pero es una coincidencia. Entonces, la ISO 2631 nos define a nosotros un estándar para vibración cuerpo entero, y ese estándar para vibración cuerpo entero es 0.5 metros por segundo al cuadrado. Para las 8 horas, usted, si desea, también puede trabajar con el nivel de acción, pero el nivel de acción referido o aplicado sobre la ISO 2631. A diferencia del nivel de acción que hace un momento estuvimos comentando, con referencia a este nivel de acción, que ya se definía, según la resolución ministerial 375, en 0.5. Acá no. Acá el nivel de acción está referido sobre el límite que establece la misma ISO 2631, y el nivel de acción sí es el 50% de el límite máximo permisible para la ISO 2631. Entonces, si la ISO 2631 nos señala un límite máximo permisible de 0.5 metros por segundo al cuadrado, su nivel de acción es 0.25 metros por segundo al cuadrado, que es un valor bastante exigente. Va a ser muy difícil poder llegar realmente al 0.25. Veamos un ejemplo para un poquito ver cuáles son las diferencias principales. Vamos a tener de repente a un trabajador. Este trabajador labora en un montacargas. Vamos a dibujar un esbozo de un montacargas. Entonces tenemos a nuestro trabajador que labora en un montacargas. Nuestro trabajador labora sentado. Trabaja sentado. Y el tiempo de exposición del trabajador, o sea, el tiempo que labora sentado, el tiempo de exposición, vamos a colocarle un valor distinto a las 8 horas. Vamos a colocarle que sea 5 horas. Entonces, si este trabajador se expone 5 horas, vamos a hacerle la medición.
Vamos a medir la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y y la aceleración en el eje Z. ¿Cómo lo medimos? Traemos nuestro equipo de monitoreo ocupacional con el permiso del trabajador y explicándole para qué sirve, vamos a colocar el platillo en el asiento y ese platillo nos va a ayudar a marcar precisamente los ejes. Ya sabemos que el eje Z es el eje orientado al eje de la persona, este sería el eje Z, el eje Y es aquel eje que une los brazos y el eje X es el eje que lo podríamos graficar como si saliera del pecho de la persona. Obviamente estos tres ejes son ortogonales y esos tres ejes nos van a generar a nosotros tres aceleraciones. Una aceleración en el eje X, otra aceleración en el eje Y y otra aceleración en el eje Z. Ahí están las tres aceleraciones que me va a generar la vibración cuerpo entero en ese punto de contacto. Esas tres aceleraciones no las tenemos que inventar, obviamente esas aceleraciones me las va a dar el equipo. Entonces el equipo me va a decir la aceleración en el eje X, me va a decir la aceleración en el eje Y el mismo equipo me va a decir cuál es la aceleración en el eje Z. Supongamos que la aceleración en el eje X sea 0.4 metros por segundo al cuadrado, la aceleración en el eje Y sea 0.2 metros por segundo al cuadrado y la aceleración en el eje Z sea 0.8 metros por segundo al cuadrado. Si estas son las aceleraciones que me está arrojando el equipo, hay que tener en consideración que esas aceleraciones que están ahí son para un tiempo de exposición de 5 horas. Entonces, lo que no deberíamos hacer es comparar este valor de frente con el límite máximo permisible para la resolución ministerial 375 cuerpo entero. La resolución ministerial 375 cuerpo entero señala el límite máximo permisible 1.15. No sería correcto de frente comparar con 1.15. ¿Por qué no sería correcto de frente comparar con 1.15? No sería correcto, ¿por qué? Porque estas exposiciones que están aquí, estas exposiciones son para 5 horas. Y este estándar está para 8 horas. Por lo tanto, no deberíamos hacer de forma directa la comparación. Entonces vamos a hacer el proceso de normalización, que es un proceso que también hemos trabajado en otros agentes. ¿Qué es el proceso de normalización? Llevar la exposición de la persona de 5 horas a una exposición estándar de acuerdo a la jornada laboral. En nuestro caso es una jornada laboral de 8 horas. Entonces, esa aceleración en el eje X es una aceleración para 5 horas, pero yo quiero mi aceleración en el eje X a 8 horas. Entonces, la aceleración que yo deseo, que es una aceleración en el eje X a 8 horas, se calculaba en vibración mano-brazo, recordando, se calculaba como la aceleración en el eje X. Al tiempo que lo tenía, lo podía tener en 4, en 5, en 6, en 10, en 12, no lo sé. En este caso lo tengo en 5 horas. Sería la aceleración en el eje X a 5 horas. Y había un factor de corrección. Ese factor de corrección, si usted recordará, se calculaba como la raíz cuadrada, o lo multiplicábamos por la raíz cuadrada del tiempo de exposición de la persona entre el estándar 8 horas. En este caso, nuestro tiempo de exposición, ¿cuánto es? Es 5 horas, ¿verdad? Y de igual forma, trabajábamos nosotros la aceleración en el eje Y. Teníamos la aceleración en el eje Y para 8 horas. Era igual a la aceleración en el eje Y para el tiempo que usted lo tenía, que en este caso acá lo tengo para 5 horas, y eso lo tendría que multiplicar por la raíz cuadrada del tiempo de exposición, que ya sabemos que es 5 sobre 8. Y lo mismo, bueno, para hacer la formalidad vamos a hacerlo también para el eje Z. Entonces para el eje Z va a ser la aceleración en el eje Z para 5 horas, el cual es un dato para mí, por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Muy bien, entonces si usted calcula esto, sería así. La aceleración en el eje X para 5 horas, 0.4 metros por segundo al cuadrado, por la raíz cuadrada del tiempo de exposición, que sabemos que es 4 sobre 8. Y esto va a ser igual, la aceleración en el eje Y, 0.2 por la raíz cuadrada del tiempo de exposición, 4 sobre 8. Y para el eje Z va a ser 0.8 por la raíz cuadrada de 4 sobre 8. Si lo dejamos ahí, sería exactamente el mismo cálculo que hemos hecho nosotros en vibración mano-brazo. En vibración cuerpo entero,
¿no? En vibración cuerpo entero, se le da un mayor nivel de protección a los ejes, en este caso mi trabajador está sentado, se le asigna un mayor nivel de protección a estos dos ejes, a los ejes transversales a la columna de la persona. En este caso este es el eje X y este es el eje Y. A estos dos ejes se les asigna un mayor nivel de protección. Ese mayor nivel de protección que vamos a asignarle al eje X y al eje Y lo representamos matemáticamente multiplicando a esta aceleración corregida del eje X de 5 horas a 8 horas multiplicado por una constante K. A la aceleración en el eje Y por una constante K y a la aceleración en el eje Z no se le multiplica por nada, o podría multiplicarlo por 1 si es que deseo, pero lo voy a dejar así, es exactamente lo mismo. Y esa constante K, que es una constante de corrección, es una constante que equivale a 1.4. Y esa constante K solo se le aplica al eje X, solo se aplica al eje X y solo se aplica al eje Y. Por lo tanto, a esta expresión le voy a multiplicar por 1.4. A esta expresión por 1.4 y a esta expresión por 1. Si es que deseo, lo coloco acá en todo caso para que no genere confusión. Al eje Z simplemente se deja como está. Entonces, el primer dato, ¿no? En el primer dato se tendría, ¿no? 0.4 por 1.4 por la raíz cuadrada de 4 sobre 8. Perdón, no hemos colocado... Bueno, ¿por qué colocamos 4? Bueno, me he confundido, disculpen. Acá no es 4. Acá tengan cuidado, por favor. Espero que esté siguiendo la operación. Acá no es 4, el tiempo de exposición es 5. No creo que me he quedado con ese 4 del examen. Este tiempo de exposición es 5, ¿verdad? Ese tiempo de exposición es 5. Entonces es 0.4 por la raíz cuadrada de 5 sobre 8 por 1.4, 0.2 por la raíz cuadrada de 5 sobre 8 por 1.4 y 0.8 por la raíz cuadrada de 5 sobre 8 por 1. Usted opera, por favor, yo coloco algunos valores en base a algunos ejercicios. Usted corrobora, trabajemos siempre o tratemos de trabajar con dos decimales. La primera aceleración en el eje X me sale 0.44, la segunda aceleración en el eje Y es 0.22 y la aceleración en el eje Z 0.63. Usted corrobora, por favor, y verifica que realmente estemos trabajando sobre esos valores. Si hubiese alguna corrección, bueno, creo que usted lo puede manejar sin ningún problema en base a los cálculos que usted obtenga. Como yo ya tengo estos tres valores, entonces ya tengo mi aceleración normalizada en el eje X, ya tengo mi aceleración normalizada en el eje Y y ya tengo mi aceleración normalizada en el eje Z. Cada uno de estos valores tienen que ser menor a 1.15 metros por segundo al cuadrado. Y este de acá también tendría que ser 1.15 metros por segundo al cuadrado. Estamos comparando con 1.15 porque estamos comparando aquí con la resolución ministerial 375/2008 TR, la cual compara 1.15 por cada eje, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaríamos acá? Diríamos que sí cumple. Entonces, acá todo cumple. ¿Qué pasaría si es que esos valores que he obtenido, en este caso 0.44, 0.22 y 0.63, en este caso es metros por segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado y acá metros por segundo al cuadrado? ¿Qué pasaría si estos valores que he obtenido yo aquí los quiero comparar con el nivel de acción? Pero ojo, hago referencia en primera instancia al nivel de acción de la misma resolución ministerial 375/2008 TR. Tengan cuidado, el nivel de acción para la resolución ministerial 375 no es la mitad de 1.15. Para la resolución ministerial 375 ya está definido en la misma norma, el nivel de acción es 0.5. Entonces cada uno tiene que ser menor a 0.5, obviamente metros por segundo al cuadrado. Y acá observamos que la primera sí cumple, la segunda también, pero en la tercera no. Este eje, que es el eje Z, no está cumpliendo. Por lo tanto,
Basta que una aceleración no cumpla para poder decir que no se estaría cumpliendo con el nivel de acción de la resolución ministerial 375. Por lo tanto, tendríamos que tomar algún nivel de acción, alguna acción, algo que me permita hacer prevención de tal manera que pueda reducir mucho más ese 0.63. Ahora, hacer control sobre los ejes es bastante complicado. Hay que tener de repente algún conocimiento mayor. Para el eje Z, que es uno de los ejes sobre los cuales sí se puede aplicar algunos controles, como el eje Z es el eje vertical, es el eje que está asociado al propio eje de la persona, funcionan muy bien, por ejemplo, algunos amortiguadores que se le colocan en los asientos, o los famosos sobreasientos. Entonces, al asiento del trabajador se le coloca un sobreasiento. Obviamente puede ser un sobreasiento no tan rígido, es un sobreasiento cómodo, pero el detalle del sobreasiento es que este sobreasiento tiene unos sistemas de amortiguación que lo que hace es disipa la cantidad de energía, y la cantidad de energía que va a pasar de forma vertical y también en los demás ejes obviamente va a ser menor. Esa podría ser una medida de control, es una medida de control de ingeniería, ¿no? Ahora existen otras medidas de control, como ya sabemos, que puede ser el tiempo de exposición, ¿no? Un equipo de protección personal, para mano o brazo existen algunos guantes que reducen la vibración. Para cuerpo entero no podríamos mencionar que este es un equipo de protección personal. Este es un dispositivo que ayuda a reducir la vibración, más como control de ingeniería en la misma fuente, que es en este caso el vehículo, y no lo podríamos considerar como un equipo de protección personal. Entonces, la resolución ministerial 375 sí la cumplimos, pero no cumplimos con el nivel de acción. Ahora, si usted desea adicional a esto hacer la comparación con la ISO 2631, tendría usted que calcular la aceleración eficaz, pero esta aceleración eficaz la podemos calcular de forma directa porque acá yo ya tengo las aceleraciones proyectadas a 8 horas. Entonces, la aceleración eficaz la puede calcular usted como la raíz cuadrada, de la suma de las aceleraciones, en este caso la aceleración en el eje x al cuadrado, más la aceleración en el eje y al cuadrado, más la aceleración en el eje z al cuadrado, y esto tiene que ser menor o igual a 0.5 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos los valores obtenidos, entonces va a ser la raíz cuadrada 0.44 al cuadrado, 0.22 al cuadrado más 0.63 al cuadrado. Y esto tiene que ser menor o igual a 0.5 metros por segundo al cuadrado. Usted hace el cálculo, me corrige si es que hay algún error en el cálculo, lo estoy haciendo con el celular, y esto nos sale 0.79 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿0.79 es menos que 0.5? Falso, ¿no? Por lo tanto, estaríamos indicando en base a este resultado que no estaríamos cumpliendo con la ISO 2631. ¿Por qué? Porque la aceleración eficaz no está siendo menor al límite máximo permisible. Obviamente, si no cumplimos con el valor de la ISO 2631, no vamos a cumplir tampoco con su nivel de acción, ¿no? Creo que eso es bastante lógico y no amerita que tenga que hacer un cálculo adicional para determinar si es que realmente cumplo con el nivel de acción, ¿verdad? Muy bien. Podríamos también tener el caso de trabajadores que se encuentren laborando a diferentes cuerpos sólidos que transmitan diferente cantidad de energía. Por ejemplo, si hacemos referencia a este ejercicio bastante clásico del chofer de montacargas, en el área industrial se manejan a veces dos tipos de montacargas, ¿no? Un montacargas mecánico y un montacargas eléctrico. Obviamente, pues el montacargas mecánico produce un nivel de vibración y el montacargas eléctrico produce otro nivel de vibración, es otra herramienta de trabajo, es otro vehículo. Entonces, ese trabajador va a estar expuesto a dos vibraciones totalmente diferentes, una producida cuerpo entero por el movimiento de montacargas mecánico y otra producido
por el movimiento del montacargas eléctrico. Entonces vamos a colocar aquí. Si el trabajador labora, ¿no? Vamos a colocar aquí como el montacargas eléctrico y el trabajador labora con el montacargas mecánico. Si el trabajador labora con el montacargas eléctrico, vamos a tener nosotros tres aceleraciones: aceleración en el eje X, aceleración en el eje Y, aceleración en el eje Z, y va a tener un tiempo de exposición. La aceleración en el eje X vamos a darle un valor de 0.2, la aceleración en el eje Y vamos a darle 0.1, la aceleración en el eje Z vamos a darle 0.2, mientras que la aceleración para el montacargas mecánico vamos a darle 0.5 en el eje X, 0.3 en el eje Y y 0.9 en el eje Z, ¿no? Bueno, por lo general los montacargas mecánicos, al ser motores de combustión, producen mayor flujo de energía porque de por sí tienen su propia vibración por efectos del motor, añadido a la vibración que se genera por el tramo. Estas vibraciones se van acoplando, se van sumando y el nivel de vibración suele ser mayor. Por eso es que estoy colocando en el montacargas mecánico mayores niveles de vibración con respecto al montacargas eléctrico. Vamos a colocarle el tiempo de exposición. Vamos a colocarle quizás que la persona trabaja 6 horas con el montacargas eléctrico. 6 horas con el montacargas eléctrico. Y solamente 1 hora con el montacargas mecánico. Sí, entonces estos son los datos que se han obtenido. Estos serían los datos que hemos obtenido del monitoreo. El ejemplo es bastante parecido al que hemos trabajado en vibración mano-brazo. ¿Qué hacíamos en vibración mano-brazo? En vibración mano-brazo del eje X calculábamos una aceleración equivalente o aceleración eficaz, del eje X. Calculábamos una aceleración eficaz del eje Y y calculábamos una aceleración eficaz del eje Z. Y de esas tres aceleraciones, ¿no?, elevamos al cuadrado, y de esas tres aceleraciones calculamos ya la aceleración eficaz total de exposición. De estas tres aceleraciones calculamos nosotros la aceleración eficaz total. ¿Cómo calculábamos nosotros la aceleración eficaz del eje X? A ver, si recordamos un poquito, la aceleración eficaz del eje X la calculábamos nosotros de la siguiente manera. Calculábamos raíz cuadrada 1 sobre 8. 8 es el tiempo estándar, ¿no? 1 sobre 8. ¿Y qué multiplicábamos? Multiplicábamos la aceleración del eje X, en este caso es 0.2 al cuadrado por su tiempo de exposición. Entonces teníamos acá 0.2 al cuadrado por su tiempo de exposición, que en este caso es 0.2 al cuadrado por su tiempo de exposición, que es 6 horas. Más la aceleración en el eje X de la segunda herramienta, que en este caso es 0.5, multiplicado por su tiempo de exposición, que es 1 hora. Entonces acá va a ser 0.5 al cuadrado por su tiempo de exposición, 1 hora. Y así calculamos nosotros la aceleración eficaz del eje X. La aceleración eficaz del eje Y, también la calculamos de una manera similar, la raíz cuadrada de 1 sobre el tiempo de
la jornada estándar, que es 8 horas, y multiplica a la aceleración en el eje Y de la primera herramienta elevado al cuadrado, en este caso es 0.1 al cuadrado, por su tiempo de exposición, que es 6, más la segunda aceleración, que es 0.3 de la segunda herramienta en el eje Y al cuadrado por 1 hora. Y la aceleración eficaz en el eje Z también, raíz cuadrada 1 sobre 8, aceleración en el eje X al cuadrado, la aceleración en el eje X al cuadrado 0.2, perdón, estamos en el Z, está bien, 0.2 al cuadrado por su tiempo de exposición 6, más la aceleración en el eje Z de la segunda herramienta 0.9 al cuadrado por 1. Primera herramienta 0.2 al cuadrado por 6, segunda herramienta 0.5 al cuadrado por 1 para el eje X, para el eje Y 0.1 al cuadrado por 6, para el eje Y de la segunda herramienta 0.3 al cuadrado por 1. De la tercera herramienta 0.2 al cuadrado por 6, más 0.9 al cuadrado por 1. Lo dejaríamos ahí si es que estuviéramos nosotros trabajando con vibración mano-brazo. Pero como es vibración cuerpo entero, le vamos a dar un valor de mayor importancia. Recordemos nosotros al eje X y al eje Y, o sea que a esto lo vamos a multiplicar por una constante K. A este valor lo vamos a multiplicar por la constante K, y la constante K solo se multiplicaba al eje X y solo se le multiplica al eje Y. Por lo tanto, acá va a ser por 1.4, acá va a ser por 1.4, y acá va a ser por 1. ¿Sí? Calculemos entonces nosotros aquí. Entonces vamos a tener que la aceleración eficaz en el eje X, que obviamente es la combinación de esas dos aceleraciones que hemos calculado. Usted calcúlelo, por favor. Tiene usted que calcularlo. Usted calcúlelo. Nos debe salir 0.34. Usted lo verifica, por favor. En la segunda expresión, la aceleración eficaz para el eje Y, la aceleración eficaz para el eje Y, 0.19, y la aceleración eficaz para el eje Z, 0.36 metros por segundo al cuadrado. Como yo ya tengo las aceleraciones eficaces por cada eje, estas aceleraciones eficaces las debo comparar con lo que establece en este caso la resolución ministerial 375. La resolución ministerial 375-2008 TR señala que para aceleración cuerpo entero cada uno de los ejes tiene que ser menor o igual a 1.15 metros por segundo al cuadrado. Si quisiera comparar con el nivel de acción, también lo puedo hacer. Tendría que comparar cada uno de estos valores, 0.34, 0.19 y 0.36, con el nivel de acción para la resolución ministerial 375-2008 TR. Ese nivel de acción está definido, recordemos, en 0.5. Si usted se da cuenta, acá cumple con cada uno de los valores referenciales de la 375 en cada uno de los ejes, y también estaríamos cumpliendo con cada uno de los valores para el nivel de acción, o sea que estaríamos muy bien en exposición. Quisiéramos calcular una aceleración eficaz total. Bueno, la aceleración eficaz total simplemente va a ser la suma de los cuadrados, ¿no? 0.34 al cuadrado más 0.19 al cuadrado más 0.36 al cuadrado. Y esa es la aceleración eficaz total. ¿Para efectos de qué? Para poder compararla con ¿qué? Con la ISO 2631. ¿Y qué señala la ISO 2631? Nos señala que ese valor tiene que ser menor o igual a 0.5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver, vamos a hacer el cálculo. Y este valor nos sale, a ver, aceleración eficaz. Le vuelvo a repetir, por favor, tiene que corroborarlo.
0.53 metros por segundo al cuadrado. Y este valor, pregunta, ¿es menor o igual a 0.5 metros por segundo al cuadrado? No. Curioso, ¿no? Curioso que usted cumpla la resolución ministerial 375, lo cumpla muy bien, cumpla con su nivel de acción, que inclusive, ¿no?, es menos al 50% del límite máximo permisible. O sea, ese 0.5 es menos inclusive del 50%. Estamos hablando de repente de un 45% más o menos, pero cumpliendo la resolución ministerial 375, cumpliendo el nivel de acción, no estaríamos cumpliendo el estándar de la ISO 2631 y obviamente pues ni qué hablar vamos a poder cumplir con su nivel de acción. Entonces, ¿qué conclusión llegamos aquí? La ISO 2631 es un estándar muchísimo más exigente. Si bien es cierto, tiene otra conceptualización, ¿no? Muchas organizaciones, en especial en minería, sí trabajan con la ISO 2631. Bien, bueno, nos ha sido sencillo poder trabajar ya vibración cuerpo entero, ¿no? Ya nos ha sido mucho más sencillo trabajar vibración cuerpo entero en base a lo que ya hemos trabajado vibración mano-brazo. Por ahí que la única diferencia obviamente son los estándares y es ese factor de corrección de 1.4 que vamos a agregarle al eje X y al eje Y. Hemos visto cómo se le agrega cuando es sola una herramienta, cómo se le agrega cuando son dos herramientas y obviamente el mismo criterio servirá para poder utilizar 3, 4, 5 herramientas o 5 vehículos de transmisión. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias por su participación. Del promedio de la evaluación que usted saque en vibración parte 1 y lo que usted vaya a obtener en vibración parte 2, que espero obviamente que sea una evaluación satisfactoria, usted va a tener un promedio que va a ser su promedio de todo el tema de vibración.